Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, Señor. Gracias por este día, por permitirnos estar acá en este lugar, Señor. Te pido, Señor, me ayudes, me guíes y me ministres, Padre amado, para llevar tu palabra con respeto, con denuedo y con sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos al diablo, todo espíritu inmundo de letardo, de pesadez, de negativismo, atraso, flojera y todo espíritu inmundo que quiera venir a distraernos de este momento. Lo reprendemos, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, para que quiera acompañarme, acá vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículo 10. Y a su nombre. Nos gozamos ya bastante alabando al Señor. Entonces, quienes lo tengan, por favor, nos ponemos de pie para reverenciar la palabra de nuestro Señor. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y la revelación única y verdadera de su Santo Espíritu. Y dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y a su nombre. Amén. Nos sentamos entonces, tomen asiento, pónganse cómodos. El mensaje se llama La obediencia y la reverencia nos llevan a la excelencia. Pero ¿cuál excelencia? La excelencia espiritual, hermano, con la cual vamos a ser identificados donde quiera que estemos y vayamos, con nuestra actitud, con lo que nosotros llevemos. Porque si tenemos, no solamente cuando lleguemos a un lugar, no llegamos nosotros solos. Siempre recuerden que va la presencia de Dios con nosotros. Y aunque nosotros no lo notemos, donde quiera que lleguemos, siempre el ambiente cambia. Se nota. Cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, la presencia del Señor con nosotros, eso influye en los demás. Cuando usted comienza a notar que los demás lo buscan para un consejo, cuando los demás le confían cosas que son importantes o personales para ellos, es porque ellos están viendo en cada uno de nosotros que somos personas que tenemos santidad, que tenemos a la presencia de Dios. Amén. Recordemos que Moisés tenía en el monte Sinaí, siempre tenía encuentro con el Señor, donde el Señor le daba instrucciones para el pueblo de Israel. Amén. Entonces el Señor cambió la tónica de su encuentro con Moisés y le ordenó hacer un arca de madera de acacia, una madera resistente, una madera prácticamente incorruptible a lo que es el ambiente y el paso. Y aparte de eso, la mandó a recubrirla con oro. El oro es el metal inquebrantable por excelencia. Entonces, ¿qué significado tiene esto? La resistencia humana cubierta por la divinidad preciosa del oro, que viene representando a la presencia del Señor. Amén. A diferencia de las cosas que hacían en el mundo, Dios hizo una cosa diferente. Los egipcios hacían monumentos gigantescos, los baales y los filisteos y todas estas personas hacían ídolos gigantescos. Dios le mandó a hacer a Moisés, para contener su presencia, un arca que medía poco más de 1 metro. O sea, que él quiso impresionar y dar un mensaje diferente, de que vieran de que la magnitud del poder de la divinidad no estaba en el tamaño, sino en la presencia. Entonces, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés, también le dijo a Moisés, le ministró a Moisés de la persona que se iba a encargar de hacer todo esto. A Moisés les dijo todos y cada uno de los detalles de que debía de poseer este objeto. Para que sepamos, gracias a que aquí en Deuteronomio 32:21 dice: ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré con una nación insensata. Ese viene siendo los gentiles, que somos nosotros hoy día. Amén. Y en 1 de Pedro capítulo 2, en el versículo 9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel quien os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Amén.
Entonces, en el contexto que quiero llevarlo, quiero que sepan de que en este momento estas instrucciones eran para el pueblo de Israel únicamente. Pero hoy día quiero que usted se sitúe también en esto, porque como se lo acaba de leer, lo dice la palabra, que usted también es pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, cuando se realiza el arca, ya el arca está lista, la realizó, la llevó a cabo o la hizo realidad un hombre llamado Besazael, que dice la palabra que era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Dios le dio la sabiduría, la habilidad y la capacidad de hacer el arca tal cual como él se la ministró a Moisés. Pero Dios le dice a Moisés que la tapa llevaba unas características y unas formas especiales y únicas, que en medio de los dos querubines que llevaba la tapa, allí Dios lo llamó el propiciatorio, y que de allí se iba a encontrar con Moisés para hablar directamente con él y darle las instrucciones que debía de seguir el pueblo de Israel para mantener la presencia de Dios en el pueblo de Israel, en medio del pueblo. Entonces veamos cómo Dios se glorificó siempre en su presencia a través de este artefacto. Por ejemplo, porque dice la palabra que desde el momento que se realizó siempre fue tratada con reverencia. Y es nuestra reverencia lo que va a mantener, que va a asegurar que la presencia de Dios siempre esté con nosotros. Y luego vemos más adelante cómo la presencia de Dios a través del arca se glorificó siempre en los caminos que llevó el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando estuvieron en el desierto, el arca de Dios estuvo con ellos. 40 años estuvo el arca allí, y cada vez que se movía el arca, Moisés ministraba y le decía que Jehová, glorifícate y que tus enemigos sean puestos bajo tus pies. Entonces, no lo dice así textualmente, se lo estoy parafraseando. Luego, ya cuando Moisés muere, retoma o toma o continúa con el llamado Josué. Y cuando Dios tiene comunión con Josué, allí le dice y le ministra que deben de tomar por posesión a la tierra prometida, que era Jericó. Pero para pasar donde ellos estaban, a Jericó, tenían que pasar el río Jordán. Entonces Dios le da instrucciones a Josué y les dice que ellos debían de caminar, los levitas, que eran los que tenían el único acceso autorizado para tener contacto con el arca, la cual tenía unas características especiales, como ya le dije, y una de las instrucciones principales es que no podía ser tocada directamente. Para eso tenía unas barras por la cual era cargada por los levitas. Amén. Entonces, cuando Moisés le dice a los levitas que tomen el arca y caminen delante del pueblo, y ya les había dicho él al pueblo que cuando vieran el arca pasar, cada uno tomara sus cosas, sus pertenencias, porque Dios se iba a glorificar en lo que ya había hablado, que era entregarle la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero había una instrucción especial que decía que ellos debían de mantener una distancia, el pueblo, una distancia de poco más de 900 metros a donde iba el arca, sin perderla de vista. Y le dice Dios a Josué que cuando llegaran a la orilla de donde estaban las aguas del Jordán, allí debían de detenerse para que el pueblo llegara, y cuando, por la presencia de Dios, cuando los sacerdotes levitas tocaran el agua se iba a detener antes, y la que estaba acá se iba a continuar su camino para que quedara en seco y el pueblo de Israel pasara sin problema todo el río Jordán. Pero esto es debido a la presencia de Dios que se dio este milagro. Cuando ya están en Jericó, Josué, por supuesto, recibe nuevas instrucciones y le dicen que rodeen la ciudad, porque la ciudad estaba fortificada y estaba totalmente cerrada, porque el pueblo de Jericó ya tenía miedo de la presencia de Israel allí. Y por lo que pasó antes con los espías y
y la mujer llamada Rahab, ya ellos sabían lo que iba a pasar con Jericó. Y por temor a ello, por eso estaba la ciudad cerrada, y dice la palabra que no entraba ni salía nadie de allí. Entonces las instrucciones eran que pasaran junto con el arca y los levitas alrededor de la ciudad durante 6 días seguidos. Nótese, el arca iba adelante y los guerreros, los que podían ir a batalla, iban detrás del arca y rodeaban la ciudad. Y el 7º día hicieron lo mismo, lo repitieron 7 veces. Y ya sabemos que los muros de Jericó cayeron gracias a la presencia poderosa del Señor. Allí seguía glorificándose Dios y todo ya estaba bien. Pero más adelante comienzan los problemas, cuando ya el pueblo de Israel empieza a ocupar esta tierra, pero ellos no obedecieron por completo las instrucciones del Señor y dejaron al enemigo y convivieron junto con el enemigo, no lo eliminaron por completo como Dios les instruyó. ¿Y qué pasó? Por consiguiente, que el pueblo de Israel, en su gran mayoría, se corrompieron con las prácticas paganas del pueblo de Jericó, con los filisteos, los que vivían allí antes. Entonces, debido a esto, se comenzaron a adorar dioses ajenos, y eso trajo como consecuencia de que la presencia del Señor se alejara. Conservaban el objeto que era el arca, pero la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Entonces, cuando ya estas cosas se fueron propagando y esto ya se fue haciendo costumbre, el arca quedó bajo el cuidado del sacerdote Elí. El sacerdote Elí, ese que fue quien guió a Samuel. Guió a Samuel, lo ayudó a crecer, pero tenía un mal control sobre sus hijos. Y sus hijos, que eran quienes estaban al frente prácticamente de la iglesia y lo que era el lugar del sacrificio, cuando todo el pueblo de Israel llevaba su sacrificio, ellos irrespetaban eso. Y por ese irrespeto, dice la palabra, que ellos pecaron terriblemente delante de la presencia de Dios. Al no tener el respaldo y el apoyo de Dios, los filisteos, quien eran sus enemigos, fueron encima siempre de Israel. Y en batalla Israel nunca pudo con sus enemigos, porque es una enseñanza también. Por sí solo nosotros no vamos a poder vencer. Siempre vamos a necesitar la presencia de Dios. Siempre vamos a necesitar su ayuda. Porque no peleamos contra carne ni sangre. Peleamos contra un enemigo espiritual que tiene miles de artimañas que nosotros desconocemos y que no las vemos sino hasta que ya se hacen visibles delante de nuestros ojos en la forma física. Debemos tener en cuenta siempre eso, para que tengamos conciencia y cuidado y reverencia de mantener con nosotros la presencia de su Santo Espíritu. Y a su nombre. Entonces estos 2 hombres, los 2 hijos del sacerdote Elí, creyendo ellos que tenían el respaldo de Dios, cuando estaba la batalla, arreciaba la batalla y Israel estaba siendo vencido, ellos se les ocurrió la grandiosa idea de agarrar el arca y llevarla al campo de batalla, creyendo que por tener el arca allí iban a tener victoria. Pero pasaba la realidad, era lo que acabo de mencionar, le tenían el arca, pero no tenían el respaldo de Dios. ¿Qué pasó por consiguiente? Al no tener la presencia, el respaldo de Dios, ¿qué pasó? Cayeron, fueron derrotados y fueron asesinados los hijos del sacerdote Elí. La noticia llegó a oídos del sacerdote Elí y dice que murió, pero no murió porque le dijeron que murieron sus hermanos, sino porque le dijeron que el arca cayó en manos de los filisteos. Y el arca fue llevada a la tierra de los filisteos. Por eso esa impresión fue la que mató al sacerdote Elí, que dice la palabra que era un hombre grande, un hombre pesado, y cayó hacia atrás y el golpe hizo que muriera. Y a su nombre. Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando el arca es llevado por los filisteos a sus tierras, dice que en Asdod lo llevaron y lo pusieron junto en el santuario que ellos tenían de sus dioses.
el dios Dagón, creo que se llama el dios que adoraban los filisteos en ese momento. Y lo pusieron juntos, vean el tremendo error de ellos, pero en desconocimiento. Junto con Dagón pusieron el arca del pacto. Y ellos se fueron. Al día siguiente, cuando vinieron a visitar su santuario, a rendirle culto a su Dios, consiguieron que su Dios estaba postrado delante del arca del Dios Altísimo de los cielos. Ellos en desconocimiento a lo mejor te habrán dicho, no, eso fue una brisa, eso fue un gato que pasó, X se cayó, vamos a levantarlo de nuevo, y lo volvieron a poner allí de pie. Al día siguiente, Dios, en demostración de su soberanía divina y de su poder absoluto, cuando ellos fueron de nuevo a visitar su santuario, estaba de nuevo el santo postrado, el santo de ellos, postrado, pero mutilado. De allá en adelante comenzó una serie de problemas con ellos, porque Dios no necesita que nosotros le defendamos. Dios solo necesita de nosotros que le prediquemos con nuestra conducta, con nuestra vida diaria. No acá en la iglesia, aquí todos somos santos. El que quiera saber si alguien es cristiano, pregúntale a su vecino. Allí es que es verdad. Y a su nombre. Entonces ahí comenzó Dios a glorificarse y Él mismo empezó a traer serios problemas, sobre todo problemas sanitarios en el pueblo de los filisteos. Comenzaron a sufrir de tumores, acabó con su siembra, con unas plagas de ratones, y entonces los filisteos no encontraban ya qué hacer con eso. Entonces empezaron a jugar, como decimos, no sé cómo lo dirán en su país, pero empezaron a jugar la papa caliente. Entonces agarraban el arca y lo mandaban para allá, y de ahí lo mandaban para allá, pero en cada lugar donde llegaba el arca era terrible lo que pasaba con ese pueblo. Entonces ya ellos, como ya nadie la quería, cada príncipe de cada ciudad se pusieron de acuerdo y tomaron una decisión, hicieron un carro, una carreta, y la montaron allí, y con 2 vacas, con unas características que ellos eligieron, y pusieron el arca y encaminaron a las vacas, pidiendo de que las vacas caminaran y llevaran de vuelta el arca al pueblo de Israel. Y a su nombre. 2 vacas y un carro nuevo, no se olvide de eso. Entonces, ¿qué pasó? Las vacas llevaron, no por casualidad, lo sabemos, llegó a donde estaba el pueblo de Israel, pasó la frontera, llegó allí a un lugar donde había una piedra gigantesca. Los que estaban allí cosechando el trigo lo vieron y se alegraron cuando vieron que era el arca del pacto. Amén. Entonces agarraron el carro, lo partieron, hicieron leña con la madera del carro, hicieron sacrificio con las 2 vacas que guiaban el carro y adoraron y se alegraron porque hacía 7 meses que el arca había sido perdida y eso todo el mundo lo sabía. Pero luego de la celebración y todos los sacrificios y todo iba bien, los levitas fueron los que manipularon el arca y toda la cuestión. Pero vino un terrible error de que fueron y abrieron el arca a ver qué había allí dentro. Y pasó una cosa terrible, que es igual de que si usted ve un cable de alta tensión allí y está atravesado y usted de buena intención lo va a quitar de ahí, la corriente va a cumplir con su función, que es dar corriente. Y ya sabemos lo que va a pasar. Igual es cuando nosotros en nuestro estado tocamos la divinidad absoluta, vamos a ser consumidos por la divinidad absoluta. Recuerde que nosotros estamos desincorporados de la presencia de Dios y recordemos que el arca representaba la presencia de Dios en la tierra. Por eso habían instrucciones para poder manipular el arca, habían instrucciones especiales. Nadie, recuerde lo que dije al principio, nadie podía tocar el arca directamente. Y si no podías tocar el arca directamente, mucho menos podías destapar para ver lo que había dentro. Y para los que tienen curiosidad o no lo recuerdan, el arca adentro tenía los 10 mandamientos, tenía una vasija con maná del cielo, el pan milagroso del desierto, y tenía la vara de Aarón que reverdeció, la vara de almendro que reverdeció, que representa la anuencia del cielo sobre el sacerdocio. Eso es lo que contenía el arca adentro. Bueno,
Luego que pasa esto, que abren el arca, murieron 50.070 hombres en el instante que quitaron el propiciatorio del arca. El propiciatorio es la tapa del arca. Entonces, confundidos, aterrorizados y sin saber qué hacer, decidieron deshacerse del arca. Manda mensajeros a Kiriat Jearim y allá llevan el arca a la casa de un hombre que se llamaba Abinadab. No hay mayores detalles que diga la palabra sobre quién era Abinadab y por qué razón el arca llegó a su casa. Pero es de suponer que en ese momento y en ese lugar era la persona mejor indicada para conservar el arca bajo su cuidado. ¿Ya su nombre? Ahí sí se están durmiendo. Pero sígame que ya vamos a llegar a lo que quiero hacerle entender. Entonces, llega el arca a la casa de Abinadab y en la casa de Abinadab estuvo el arca, dice la palabra, muchos días, 20 años tuvo Abinadab el arca en su casa. El problema que Abinadab designó a su hijo Eleazar para que estuviera al cuidado del arca y en su casa idolatraban a Asdod y a dioses Baales. Entonces, ¿qué pasaba aquí? ¿Cuál era el problema? De que había prácticas idólatras con dioses ajenos a lo que era el cuidado del arca. Por lo tanto, tenían el objeto, pero no tenían la presencia de Dios. 20 años tuvo el arca en la casa de Abinadab. Prácticamente era un mueble más en la casa de Abinadab. Luego, después de estos 20 años, el profeta Samuel los increpa, los exhorta y les llama la atención y le dicen, porque todos estos 20 años estuvieron bajo el yugo y el asedio de los filisteos. Nunca ganaron una batalla, nunca pudieron con el pueblo filisteo durante estos 20 años. Y ellos siempre se quejaban delante de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no respondió nunca porque no era tratada con reverencia. Entonces, ¿qué pasó? Que vino el profeta Samuel, les exhortó y le dijo que dejaran las prácticas paganas, que acabaran con estos dioses, con los dioses paganos que tenían ellos, que habían adoptado la costumbre de adorar por estar conviviendo con este pueblo que Dios les dijo que no convivieran, desobediencia. Se arrepintieron y el profeta intercedió delante de Dios por ellos y se deshicieron de todos estos dioses paganos. Es por eso que retoma la presencia de Dios nuevamente al arca y dice que se fueron a reunir y en el lugar de reunión, allí fueron atacados por los filisteos y dice la palabra que hubieron truenos terribles que confundieron y disolvieron y acabaron con los filisteos, dándole Dios la victoria después de 20 años de nuevo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios con ellos de nuevo. Y a su nombre. Posterior a esto, el rey David se entera de todo esto y él decide traer el arca del pacto a donde él estaba, porque su intención verdadera era hacer un lugar donde estuviera el arca, reposar el arca y la presencia de Dios, para que todo el pueblo pudiera tener acceso y adorar a Dios. Amén. Pero el rey David lo hizo de la manera correcta. ¿Se acuerdan de las vacas? Ok. Lo mismo hizo el rey David imitando el mismo método que hicieron los filisteos, trayéndola con un carro y 2 vacas, pero el rey David puso 2 bueyes. Pero no era la manera correcta. Entonces dice que en el arca iba caminando Usa y Ahió, que eran hijos de Abinadab. ¿Se recuerdan? Abinadab, que la tuvo 20 años en su casa. Entonces dice que el arca iba caminando, el rey David iba festejando y todo el pueblo y todos el séquito del rey David iban con él acompañándolo, pero cuando los bueyes tropezaron, el carro se movió y Usa por instinto quiso sostener el arca para que no se cayera. Dígame a este va a ayudar a Dios que no se caiga.
Vean el error. ¿Y qué pasó? Lo que ya muchos saben. Usa fue fulminado instantáneamente. ¿Por qué? Primero, la instrucción era: nadie podía tocar el arca directamente. ¿Por qué? Porque la santidad consume el pecado instantáneamente. Eso es como que nosotros veamos y metamos la cabeza adentro de un reactor nuclear. Vamos a ser fulminados instantáneamente si no tenemos un equipo adecuado. Y el equipo adecuado es mediador entre nosotros y eso. Y en este caso, el mediador entre nosotros y la divinidad es nuestro Señor Jesucristo. Yo los veo sorprendidos. Amén. Como que no lo saben, claro que. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Pero el error de Usa actuó instantáneamente por instinto. Pero el error de Usa, para que no suene como Usa. Le voy a poner el acento en la A. El error de Usa no nació en ese momento. El error de Usa nació hace 20 años, que se acostumbró a ver esa arca en la sala de su casa como si fuera un objeto más. Ese fue el problema, que se acostumbró y le dio como común la presencia divina del Dios Altísimo. Ahí fue donde nació el error, hace 20 años atrás, donde no se le enseñó de que eso no podía tocarse directamente y todo lo que representaba ese famoso objeto. Si no, les aseguro que ni siquiera fuera caminado al lado. Nosotros sabiéndolo hoy, ni cerca. Eso no se va a caer. Primero se cae el mundo, que se cayera eso. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el rey David, por la muerte que hubo allí, se sintió triste, se molestó y mandó a parar toda la procesión en ese instante. ¿Y qué pasó? Decidió llevar el arca al lugar más cercano que consiguió, y llevaron el arca a la casa de Obed-Edom, que dice la palabra que vivía camino a Jerusalén. Llevaron la casa a Obed-Edom. ¿Y Obed-Edom quién era? Obed-Edom ni siquiera era israelí. Obed-Edom era geteo, de la ciudad de Gad. Y dice la palabra que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses. Y dice la palabra que la casa de Obed-Edom fue bendecida grandemente. Muy, muy bendecido fue Obed-Edom y toda su casa. A diferencia de Abinadab, que la tuvo 20 años y nada pasó en la casa de Obed-Edom. Ni bueno ni malo, nada pasó. Simplemente el arca estuvo allí, pero la presencia nunca estuvo allí. Y Obed-Edom no tenía linaje sacerdotal, no era israelí, no era levita, solamente tuvo la disposición de decir: sí, yo abro las puertas de mi casa a la presencia del Señor, tráiganla acá, que yo la cuido, yo la honro, yo la obedezco y yo reverencio la presencia del Señor. Y a su nombre. Solamente eso bastó, la disposición de Obed-Edom de decir: sí, yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Solamente eso bastó, y eso es lo que Dios no vio si él era levita, si era israelí, si era pecador, si era ladrón. Dios solamente vio la disposición de Obed-Edom de recibir a Dios en su casa. Y fue tanto el poder transformador de Dios en la casa de Obed-Edom, que Obed-Edom, cuando nuevamente el rey David decide retomar el traslado del arca a donde él inicialmente quería llevarla, Obed-Edom recogió todo lo que tenía y se fue detrás del arca del Señor, que fue lo que dijo mi hermano Mauricio aquí. No se aferró a la bendición, sino que se aferró al que bendice. Y a su nombre. Por eso dejó todo y se fue detrás del arca del pacto. Y Obed-Edom fue, me imagino, molestando allá al rey David y se hizo músico y adorador, y con el arca adoraba y dirigía la alabanza que se le hacía todos los días en el templo a la presencia de Dios y donde estaba el arca del pacto. Y a su nombre. Y no quedó allí. Obed-Edom, aparte de hacerse músico, también se hizo portero
del templo donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Y tampoco se quedó allí, porque a través de lo que hizo Obed-Edom, que abrió su corazón y las puertas de su casa a la presencia de Dios, fueron 62 de su casa, incluyendo entre hijos, nietos y hermanos, que fueron y sirvieron en la casa del Señor. Y a su nombre, aplaude a Dios y lo va a aplaudir. Continuamos entonces, ¿qué pasó? Que el poder transformador tocó tanto la casa de Obed-Edom porque un solo hombre tomó la decisión de decir, sí, yo quiero eso. Y cambió todo lo que es el linaje y todo lo que es la generación y el ADN pecador de su casa por solamente tomar una decisión de recibir la presencia de Dios, de honrarlo y obedecerlo. Y a su nombre. Entonces, hermano, es importante que nosotros tomemos en cuenta primero lo que es ser un Abinadab y lo que es ser un Obed-Edom. Tratemos en lo posible, no somos perfectos, claro que no lo somos, pero estamos en manos de un Dios perfecto, como dice mi pastor, en caminos a ser perfeccionados. Ni nos quedamos perfectos nunca, eso es un tremendo error. Practiquemos más bien la misericordia. La misericordia no, la humildad, perdón. Bueno, la misericordia también es válido, porque es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, sí, fíjense todo el protocolo y todo lo que implicaba tener la presencia de Dios a través del arca en ese tiempo. Y fíjense hoy día, después de la muerte de Jesús, nuestro Señor glorioso en la cruz, que se rasgó el velo y lo que representa eso. Y eso representa que nosotros tenemos la presencia de Dios. Y fíjense que por irrespetar la presencia de Dios, en un solo instante murieron 50,000 hombres y más. Imagínense entonces la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros a tener la presencia de Dios en nosotros. No es que somos inmortales ni nada de eso, ni somos la gran cosota, pero para Dios sí somos importantes. Porque por ti y por mí Dios mueve voluntades. Por ti y por mí Dios hace cosas maravillosas y cosas sensibles y sencillas, porque Dios se glorifica cada día hasta en lo más sencillo. Y si abrimos los ojos, vamos a glorificar a Dios prácticamente todo el día, todos los días. Porque por misericordia y por el amor que Dios nos tiene, Él obra a favor de nosotros. Aunque a veces nosotros lo veamos mal, según nuestro juicio, como decimos, estamos salados, esto nada más me pasa a mí, y nos vivimos quejando, ¿cierto? Pero la palabra dice que para todos los que amamos a Dios, todo es para bien, para beneficio de nosotros. Amén. Y a su nombre. Entonces, el mensaje es este, hermano. Tomemos conciencia de lo que representa tener la presencia de Dios. Y no hagamos como Abinadab, que se acostumbró a estar delante del arca y para él eso era nada. Obedezcamos y honremos la presencia del Señor y llegaremos a la excelencia espiritual delante de los ojos de nuestro Dios. Que no nos importe el hombre, que nos importe es lo que Dios piense de nosotros. Amén.